La geopolítica es uno de los campos de estudio más interesantes que existen. Se trata de entender cómo la geografía moldea las decisiones humanas. Incluso es capaz de predecir el comportamiento político de los países a través de variables geográficas, como el flujo de un río, la extensión de un mar, la posición de una cordillera de montañas, la forma de un continente, etc. Aspectos que existen en el mundo material, la gran mayoría ajenos a la intervención humana, y sin embargo condicionan el actuar de políticos de todo el mundo. En la actualidad existen conflictos geopolíticos por todos lados. Algunos de ellos todavía no han entrado en la fase de confrontación directa, como es el caso de la relación entre China y Taiwán, donde China reclama como territorio suyo toda la isla, aunque de facto sea un país independiente, con un presidente propio, políticas sociales y económicas propias, y por supuesto su propia constitución. Hasta ahora solo han sido roces diplomáticos e intimidaciones militares, por lo que todavía China no ha desembarcado militares en la isla. Otro conflicto comparable sería la relación entre Venezuela y Guyana. En 2023, luego de que se descubrieran yacimientos de petróleo y gas, Guyana autorizó a compañías petroleras extranjeras, entre ellas y la más relevante, ExxonMobil, les autorizó la perforación en aguas marítimas para extraer ese petróleo. El problema es que Venezuela reclama soberanía sobre la tierra y mar donde estas compañías se asentarán. Y te aseguro que a Maduro no le hizo ninguna gracia que una empresa estadounidense extrajera petróleo de un territorio que reclama como suyo, por lo que envió tropas a la frontera donde realizó ejercicios militares. Sin embargo, hasta ahora no ha habido enfrentamiento directo. Como digo, ambos casos se tratan de roces diplomáticos que no han tenido todavía un enfrentamiento directo. Estos se pueden diferenciar de los casos de la guerra entre la OTAN y de la guerra Rusia-Ucrania, o también el genocidio de Israel al pueblo palestino, de la guerra entre Israel y Palestina. Estos dos últimos casos ya se tratan de enfrentamientos militares directos, cada uno con sus bandos ya bien diferenciados. Por ejemplo, en el caso de Rusia-Ucrania, Ucrania tiene todo el respaldo por parte de la OTAN para poder continuar en esa guerra, que si no fuera por la OTAN no habría manera de justificar la duración del conflicto. Pero si tienes a Estados Unidos y a toda Europa mandándote armamento, dinero y medicina, pues por supuesto que puedes alargar la guerra lo que diga Estados Unidos. Y por la parte de Rusia, pues está ella misma y aliados políticos y aliados que puedan enviar armamento, como es el caso de Corea del Norte. Todos los casos anteriores han sido casos de reclamaciones territoriales, pero también los hay de otros tipos, como la situación que está pasando Níger, Burkina Faso y Mali. Los tres países se encuentran en el Sahel, una región de África. Estos países, cansados de los abusos de sus antiguos colonizadores franceses, que aún sin ser una colonia en el sentido estricto de la palabra, Francia sigue saqueando sus recursos naturales y controlando sus economías. En esta situación límite, múltiples agrupaciones militares han tomado el poder para poder sacar a estas empresas extranjeras de sus países. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí estos temas me entretienen mucho, y quisiera en su momento poder hablar de todos ellos, pero por algún lado tenemos que empezar. Y hoy quiero hablarles de una serie de conflictos territoriales en el mar de la China Meridional, o mar del sur de China, o también llamado mar del Este, o mar de Filipinas Occidental, no depende de qué país lo nombre. Este mar se encuentra en una región llamada Sudeste Asiático, y antes de entrar en los detalles, es necesario comprender por qué es importante este mar. Principalmente por el comercio. Actualmente del 100% del comercio mundial, el 80% se realiza a través del mar, del cual un tercio transita por el mar del sur de China, por lo que las rutas comerciales que por allí pasan son de enorme importancia para el comercio global. Además, de manera local, todos los países que colindan con este mar lo utilizan como una fuente de alimentación, ya sea solo para autoconsumo o para su exportación, por lo que también existe una alta actividad pesquera y la cereza del pastel para que todas las economías del mundo se interesen en este mar es que se cree que también puedan existir reservas de petróleo y gas natural en el subsuelo, lo que aumenta todavía más el interés de más países. Y finalmente también es relevante por el conflicto que existe en la zona. Son una serie de reclamaciones territoriales específicamente de dos grupos de islas, las islas Spratly y las islas Paracel. En resumen, por estas tres razones es que este mar es tema de conversación, por su comercio, sus recursos naturales y sus conflictos territoriales. Pero vamos por partes y empecemos desglosando el comercio marítimo de la zona. Al principio comentaba que un tercio del comercio marítimo mundial se movía por este mar, y no sé si ese dato llega a impactar como debería. Porque entiendo que puedas pensar que, bueno, incluso si separara todo el comercio de la zona, todavía el 67% restante seguiría funcionando. Bueno, primero y más evidente es que si el comercio mundial cayera en un 34%, sería una absoluta catástrofe global.
Esto afectaría toda la cadena de suministros en el mundo, por lo que esos 2/3 restantes no seguirían funcionando con normalidad. Y segundo y menos evidente hasta que revises los datos, es conocer qué se exporta, qué se importa y qué países lo utilizan. Empecemos revisando los datos de la superpotencia económica que es China y principal usuario de este mar. Lo que estás viendo son las exportaciones de China y sus destinos, es decir, qué produjo China y a quién se lo vendió. Este tipo de imágenes dan pie a un sinfín de conclusiones e interpretaciones. Por ejemplo, con un vistazo rápido, ya podemos saber quién es el principal socio comercial de China, Estados Unidos, enviando casi el 15% de sus productos a ese país. Pero más interesante aún es que el segundo socio comercial sea Hong Kong, una región de poco más de 7 millones de habitantes, con la cual comercia más del 7% de sus productos. Sería interesante revisar la información y el saber por qué se da esta situación. En fin, para los efectos de este video nos centraremos en la información que se relacione con el mar de la China Meridional. En este caso, por ejemplo, el porcentaje de exportaciones que se hace al continente europeo, siendo Alemania, Reino Unido y Países Bajos los principales socios de la región. Todas las máquinas, autos, textiles y plásticos que manda China a Europa pasan por el mar de la China Meridional, y más específicamente por el estrecho de Malaca, siendo Singapur el país que se encarga de la logística de todas estas mercancías. También es relevante ver el comercio que tiene con sus vecinos, con los que comparte este mar, como Vietnam, Malasia, Tailandia e Indonesia, además del comercio que tiene con India. Todos los países y regiones mencionados cruzan este mar todos los días para transportar sus mercancías. Ya vimos lo que China vende al mundo. Ahora veamos qué compra China del mundo. Como cualquier economía desarrollada, vende bienes de mayor valor agregado, como tecnología, auto, ropa, calzado, etc. Y le compra materias primas al resto del mundo. Lo que estamos viendo son las importaciones de China en 2022. Y lo que más resalta es su compra de petróleo y demás combustibles, indispensables para mantener toda su capacidad industrial funcionando. Y bueno, ¿a quién le compra ese petróleo? Pues obviamente a los países de la península arábiga, principalmente Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. También le compra a países de Asia Central, como Irak, y también en África, siendo Angola el principal socio comercial de la región. Hagamos la misma reflexión. Si todos estos países quieren seguir vendiéndole petróleo a China, deben pasar por el mar de la China Meridional. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría analizar la otra potencia económica de la región, y alineado con un bloque geopolítico completamente distinto al de China, Japón. En este caso podemos pensar en productos específicos, por ejemplo la industria automotriz. ¿Cómo llegan los autos Honda, los Mitsubishi, los Toyota o los Nissan al resto de Asia, Europa o a países africanos? A través del mar del sur de China. ¿Cómo llegan las PlayStation, las cámaras Canon, las televisiones Panasonic o las calculadoras y relojes Casio a los demás países? Efectivamente, por el mar de la China Meridional. Y la misma historia con sus importaciones. Lo que más compra Japón al resto del mundo es combustible, y son los mismos países que le venden a China los que les venden a Japón, con la particularidad de que casi el 30% de los combustibles que compra provienen de Australia. Supongo por sus relaciones diplomáticas, Japón está alineado a los intereses de Estados Unidos, y Australia es prácticamente un protectorado del Reino Unido, que igualmente está alineado a Estados Unidos. Las relaciones parecen obvias. Petróleo a precio preferencial a la potencia asiática alienada a Estados Unidos. Pareciera, tal vez sí, tal vez no, podemos profundizar en otra ocasión. Podríamos hacer el mismo ejercicio también con Corea del Sur, pero pues las tendencias son muy similares, al ser también una economía altamente desarrollada. En fin, esos dos países, Japón y Corea del Sur, no son países que están involucrados directamente en el conflicto, es decir, no reclaman territorios en la zona. Sin embargo, su influencia en la misma es de extrema relevancia, por todo el comercio que generan, y es importante también tenerlas en el radar. Ahora sí, pasemos a ver quiénes son los países que sí están involucrados en el conflicto.
Como vemos, no son economías menores. Algunas de ellas son fuertes naciones exportadoras, pero obviamente palidecen ante la enorme presencia de China. Pero volvamos, nos desviamos un poco revisando cifras de comercio y desentendimos la pregunta central. ¿Por qué se están peleando estas naciones? Como ya se fue mencionando poco a poco a lo largo del video, todo gira en torno a reclamaciones territoriales en las islas Spratly y las islas Paracel. La situación actual sobre quién ocupa y administra dichas islas es bastante compleja, ya que no son grupos de islas unificadas como lo es Indonesia o Filipinas, sino que cada país administra varias islas y arrecifes, pero estas no están necesariamente juntas, sino que están dispersas por toda la zona. Por dar un ejemplo, Vietnam administra la isla Nam Dinh, en el oeste de las islas Spratly, pero también administra Cayo Amboina, en el suroeste de las mismas. Y en medio de ellas, China administra los arrecifes Gabén y Quarterón. Esto provoca que a la hora de trazar los límites marítimos de cada país sea un total caos, ya que estos límites se superponen con otros. Ese fue un ejemplo puntual, pero existen decenas de islas y arrecifes que son reclamados por las distintas naciones de la región. En cuanto a las islas Paracel, esta es la que menos problema tienen, ya que está más cerca de China y es ella quien administra en su totalidad las islas, aunque claro, son reclamadas como suyas por parte de Taiwán y Vietnam. En cuanto a las islas Spratly, todo lo contrario, aquí se concentran prácticamente todas las disputas. Los países que más territorio tienen aquí son Vietnam y Filipinas, seguido de China, luego Malasia y por último Taiwán, quien solo controla una isla y un arrecife. Sin embargo, todas las islas y todos los arrecifes son reclamados por China, Vietnam, Filipinas y Taiwán, y en algunas también se unen reclamaciones por parte de Malasia y Brunei. ¿Y cómo se ve todo lo anterior en un mapa? Se observa lo que se mencionó anteriormente, la superposición de fronteras marítimas, pero hay una especial que resalta sobre las demás, esa línea roja, una línea que reclama casi el 90% del mar y la enorme mayoría de las islas y arrecifes como territorio chino. Obviamente también es impactante la línea azul de Vietnam, pero dado a que China es la potencia económica indiscutible y es quien mayor presión política y militar ejerce en la zona, sería bueno preguntarse ¿cómo justifica China este gigantesco reclamo en el mar de la China meridional? Como dije, se estima una reclamación de casi el 90% de este mar por parte de China. Bueno, para hacer una reclamación de esa magnitud deben tener un argumento muy fuerte, ¿no? Una explicación que justifique ante el mundo por qué reclama estos territorios, y China, claro que la tiene. En los últimos años del gobierno del Kuomintang en China, ese mismo partido que actualmente gobierna en Taiwán, se establecieron las fronteras marítimas de la entonces llamada República de China. Años después, en 1946, inicia la segunda fase de la Guerra Civil China, la cual finaliza en 1949 con la victoria de los comunistas exiliando al otro bando, los nacionalistas, a la isla de Taiwán. Sí, los nacionalistas eran el Kuomintang. Tengo un video profundizando de ese tema en el canal de Visión B, por si gustan revisarlo, abajo les dejo el link. Bueno, desde entonces se funda la nueva y hasta ahora vigente República Popular China. Sin embargo, decidieron mantener esas fronteras establecidas por el antiguo gobierno. ¿Y cómo se veían esas fronteras? Como se observa, es una frontera muy similar a la línea roja que vimos hace un momento. A esta frontera se le llamó la línea de los 9 puntos. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿En qué se basó el antiguo gobierno para establecer esas fronteras? Pues nos tenemos que remontar al gobierno anterior a ellos, a la famosa dinastía Qing, quien gobernó desde 1636 hasta 1912. Y fue en este periodo que aparece ahora sí el documento original, que obviamente también era un mapa, que delimitaba la extensión del imperio chino hasta el sur de las islas Spratly. ¿Y en qué se basó la dinastía Qing para reclamar esos territorios? Pues en la mera exploración. En su momento llegaron a estas islas y marcaron todos sus alrededores como una extensión de su territorio, ya que imagino que en sus planes estarían ocupar las islas en un futuro. Obviamente cada nación tiene sus propias justificaciones para reclamar las islas. Según un artículo de Diego Monares, Vietnam afirma haber ocupado los territorios de Paracel y Spratly desde al menos el siglo XVII. Filipinas legitima sus ocupaciones territoriales por el descubrimiento de las islas Calayan, que después terminó ocupando. En cuanto a Malasia y Brunei, estas no reclaman derechos históricos, sino que apelan a las leyes internacionales, específicamente a la Convención de Ginebra sobre las plataformas continentales.
que, basándose en sus estatutos, les corresponde territorio en el mar de la China Meridional. Bueno, andan todos peleados, todos reclaman todo, todos tienen la razón, todos quieren explotar los recursos, que nunca se han sentado a tratar de solucionar este problema. La respuesta corta es que sí, y la respuesta larga es que no sirvió para nada. La resolución de este tipo de conflictos recae en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, el IFAI, la CONVEMAR. Es bajo los principios de esta organización y sus leyes que se discuten todos los argumentos de todas las naciones involucradas. Aquí tengo que hacer una pausa y aceptar que esta parte me excede. Yo no estoy muy familiarizado con los temas de derecho y los términos jurídicos me sobrepasan. Por tanto, solo haré una breve explicación de qué dictaminó la CONVEMAR sobre esta situación, y si quieres profundizar, en la descripción está el artículo de Diego Monares que lo explica detalladamente. China ha presentado sus argumentos ante la CONVEMAR, al igual que Vietnam y Filipinas. Sin embargo, existe una confrontación de modelos. Mientras que los países de la región basan sus argumentos en derechos históricos para ocupar esas tierras, la CONVEMAR se rige por normas internacionales actuales. Por tanto, esto dio como resultado una de las resoluciones menos efectivas en la historia de la humanidad. La CONVEMAR dijo: cualquier derecho histórico que tuvieran estos estados sobre las plataformas continentales de otros estados hoy están derogadas. Es decir, si en el pasado la dinastía Qing trazó unas fronteras que actualmente cruzan las fronteras de, por ejemplo, el actual Vietnam, estas ya no tienen efecto. Para acabar rápido, juntó a todos los países, los hizo presentar sus argumentos y les dijo, va, pero ya no aplica. Y dejó el tema exactamente igual. Con eso terminamos la parte informativa, digamos la parte menos sesgada. Ya se describió la mayoría de los aspectos de este conflicto, y ahora finalizaré con unas conclusiones y opiniones personales. Primero, chinga tu madre Estados Unidos. Ahora, respecto al tema, China realmente nunca se ha caracterizado por seguir el canon europeo, que consiste en crecer sus economías en base a colonizar y saquear otros pueblos. Más bien, y en términos generales, basa la creación de sus relaciones diplomáticas a través de buenas relaciones comerciales, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que basa sus relaciones con el resto del mundo en base a la guerra y el sometimiento de otros pueblos. Pero ¿qué le podemos decir? Mírenlo, si solo es el heredero más perverso del Imperio Británico. Pero en este caso, volviendo a lo que decía de China, esta se aleja de esos planteamientos del buen convivir con otros pueblos, debido a que es una zona de extremo interés para el Estado chino, ya que a través de él tendrían un poder enorme de influencia sobre el comercio global, además de ser una zona tremendamente estratégica en el contexto geopolítico, y finalmente tendrían acceso preferencial para explotar los recursos energéticos y pesqueros de este mar. En mi opinión, el argumento de China para reclamar las Islas Spratly es bastante pobre. Es que solo hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos cómo se trazaron esas líneas originalmente. Algún emperador allá en el norte de China, en Pekín, se sentó junto a sus consejeros para determinar ahora cuáles serían sus fronteras marítimas. Obviamente habrán llegado a varias islas de la zona, y tal vez hasta algún asentamiento permanente habrán establecido. Y no dudo que estuviera entre sus planes ocupar más islas en un futuro, pero ni de cerca estaban próximos a ocupar el 90% de la zona que reclaman. Yo imagino que le habrán puesto un mapa en la mesa al emperador, agarró una pluma, partió de China y le estiró la pluma hasta donde no viera más tierra y se devolvió. O sea, no hay una justificación real para haber reclamado en ese momento esos territorios. Es como si México hubiera explorado ahí la isla de Jamaica en su momento y hubiera dicho, de aquí para la derecha todo el Caribe es de México, no lo ocupamos más que pura chingada, pero en un futuro lo vamos a ocupar. Y ahora estuviéramos peleándonos con los países caribeños porque esas tierras son nuestras, porque en algún momento de 1800 un presidente la reclamó. O sea, no es un argumento sólido, es un argumento histórico, pero en sí mismo no guarda un argumento sólido. Pero bueno, no pequemos de idealistas simplistas y digamos, ay, es que China no se les merece, no sé por qué la reclama, debería dejar a todos los países tener sus propios territorios. Pues a ver, hay que ver los datos y entonces con datos empezamos a discutir. Si comparas la economía y población de China con los diferentes estados, pues topas con pared. China tiene 22 veces el PIB de Taiwán,
40 veces el de Filipinas, 41 veces el de Vietnam, 44 veces el de Malasia y 1175 veces el PIB de la pequeña Brunei. En población, China tiene 12 veces la población de Filipinas, 14 veces la de Vietnam, 41 veces la de Malasia, 59 veces la de Taiwán y 3115 veces la población de Brunei. Esos son datos duros. ¿Hace falta agregar algo más? También hay que tener en cuenta que China se aleja cada vez más de las instituciones y formas de actuar de Occidente. Entonces es cuestión de tiempo que ignore por completo las indicaciones de la CONVEMAR, quien responde a los intereses de la ONU, quien finalmente responde a los intereses de Estados Unidos. No creo que China logre controlar efectivamente la totalidad del territorio que está reclamando. Sin embargo, en el largo plazo puede alcanzar el objetivo de transformar la mayoría de esas aguas internacionales en aguas nacionales. Con esto no quiero decir que si eso ocurriese, China cerraría el paso y pondría muros de buques de guerra en todas las entradas del mar. O sea, eso sería un planteamiento totalmente absurdo e infantil que, bueno, solo se le podría ocurrir a un estadounidense promedio. China se beneficia enormemente del comercio que pasa por este mar, y no está en sus planes ni a corto ni a mediano plazo militarizar la zona. Creo más bien que se trata de un proyecto de prevención a largo plazo, cuando la decadencia de la endeudada economía estadounidense sea tan insostenible que ésta comience a tomar medidas desesperadas para mantener su entonces frágil economía, tal vez haciendo lo mejor que sabe hacer, que es la guerra, intentará afectar a su principal competidor, que es China, pero esta ya estaría blindada por las acciones que está tomando hoy. Eso es todo. La información consultada se encuentra en la descripción de este video y muchas gracias.